Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios nos bendiga, queridos amigos, hermanos. Gracias a todos por tener este tiempo de disponibilidad y estar en conexión a través de Neuma Media. Muy contentos, muy agradecidos con Dios por darnos, como todos los miércoles, la oportunidad de estar aquí y tener esta interacción y poder también tener como base o como principio siempre una enseñanza bíblica. El hecho de que podamos siempre tener en el corazón el deseo de conocer a Dios, el mismo Dios que reveló la Biblia nos va a llevar a ella. El mismo Dios que reveló e inspiró a hombres para redactar la Biblia nos va a llevar a ella. Porque en la Biblia encontramos lo esencial, lo necesario para poder desarrollar nuestra vida en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y nuestro sentido en el hecho de poder conocer a Dios siempre tiene que estar relacionado en lo que Él nos ha dejado en su palabra. La Biblia, por excelencia, es la autoridad suprema de la revelación de Dios para darse a conocer. Y nos debe quedar claro a todos eso. La Biblia es la máxima revelación con autoridad y con claridad y con verdad para revelarse Dios a los hombres. Y entre más yo esté asociado, entre más yo esté relacionado, interactuado con la Biblia, más de Dios tendré yo como base y razón de conocimiento para vivir y desarrollar la vida a la cual Dios nos ha llamado a todos. Entonces, siempre el sentido de ese principio es el cual tenemos nosotros al venir y estar todos los programas de radio. Y para nosotros siempre ha de ser ese principio de conocer la Biblia para poder desarrollar la vida que Dios ha establecido que nosotros emprendamos y desarrollemos una vez de haber entregado nuestra vida al Señor. Aún estando dentro de la iglesia, aún estando dentro de la fe cristiana, no podemos desestimar el hecho de menoscabar o tener en poco el conocimiento bíblico. Podrán haber dificultades, podrá haber a veces discrepancias, podrá haber a veces cuestionamientos, quién sabe más, quién sabe menos. Habrá quien diga, considero que si yo hablo algo y la persona que está presente conoce más, me va a corregir. Amados, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios siempre tiene ese principio de revelarnos la verdad de Dios, y cada
persona que tenga ese sentido de tener el deseo de conocer a Dios, Dios lo va a llevar a la Biblia y lo hará crecer, lo hará madurar, lo hará de desarrollar esa vida de testimonio, de principios, de ayudar y sobresalir a otros y al mismo tiempo él para desarrollar ese conocimiento de Dios. Entonces, esa es nuestra base, ese es nuestro principio. Poder hacer ver cuán importante es el hecho de que desarrollemos una vida conforme a lo que Dios ha dado a través de su palabra. Y agradezco a Dios que podamos tener este tiempo. Hermana Mari, hermano ingeniero Jesús Obregón, Dios lo bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. El ingeniero Jesús Obregón, Eli Mora, Mike, Dios te bendice, Mike. Mis amados, como todos los miércoles, siempre tratamos de estar aquí. Estuvimos los jueves, ahora los miércoles, y siempre es un gran privilegio y un gran deseo de poder exponer lo que Dios nos permite preparar a través de un mensaje. No hemos venido a improvisar ni a tener un monólogo con palabras persuasivas humanamente, sino con un mensaje con extracto bíblico y sobre esa base, sobre ese principio, poder desarrollar la temática de esta noche. Este programa de Escudriñando la Palabra, siempre hago mucho énfasis en eso. Nosotros estamos pastoreando, estamos sirviendo al Señor allá en la colonia La Peñita, en la calle Justo Corro 774, entre Francisco Cos y Félix Zuluaga. Y en la mera esquinita, ahí estamos en una privadita, ahí está Casa sobre la Roca. Y este programa es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde servimos y colaboramos para nuestro Dios. Ya eso hemos venido a poder transmitir, a poder hacer saber lo que el Señor nos ha, por gracia, dado para exponer esta noche. Saben, yo quiero decirles, en ese sentido de lo que he leído en la Biblia, en lo que hemos podido nosotros desarrollar en cuanto a el hecho de inculcar, a el hecho de motivar, el hecho de persuadir a los cristianos a que es necesario que entendamos esto. Para poder desarrollar la vida cristiana, para poder desarrollar la vida a la cual Dios nos ha llamado después de nuestro nacimiento, después de nuestro nuevo nacimiento, mejor dicho, después de nuestra conversión a Cristo, el desarrollo de la vida cristiana tiene la esencia o la necesidad de saber que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir de esa manera. En otras palabras, yo quiero en esta noche hablarle que es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero en esta noche, bajo la dirección de Dios, el hablarles, el transmitirles este tema. Es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quiero utilizar un pasaje bíblico que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 8, Romanos capítulo 8. Quiero leerles a partir del versículo 4 de el Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Miren, si usted ha sido un buen lector bíblico, se puede dar cuenta que desde el capítulo 6, Pablo, el apóstol Pablo, dio una cátedra, una
especial y maravillosa enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, no estoy minimizando ni tampoco estoy socavando lo que en el libro de los Hechos se habla del Espíritu Santo. Pero en Romanos, acuérdense que es Hechos y luego Romanos. En Hechos vemos las obras, las manifestaciones, el mover del Espíritu Santo en la vida de los primeros creyentes. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en esencia hace más palpable y más clara la obra en el sentido de lo que tiene que ver el Espíritu Santo en cuanto a vivir la vida cristiana. Y sobre ese principio o sobre esa primicia tenemos que desarrollar el caminar de nuestra vida cristiana sobre el soporte, sobre el poder, sobre el dinamismo, sobre lo que el Espíritu Santo hace ver y desarrollar en la vida del cristiano, de tal manera que podamos alcanzar y desarrollar la vida en dinamismo, en práctica, en conocimiento, en actitud, en virtudes, en dones, sobre lo que el Espíritu Santo hace ver en la vida del cristiano. Entonces, bajo esta primicia o principio, yo quiero decirle que es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Todo el que ha nacido de nuevo, mismo Pablo decía, Dios derramó sobre nosotros el Espíritu Santo para que desarrollemos la vida cristiana. Entonces, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 4, mire lo que dice la Escritura. Romanos 8, versículo 4. Porque la justicia, escuche esto, Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque quien se ocupa de la carne va a morir, pero el que se ocupa del Espíritu tiene vida y tiene paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a lo que Dios dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 de Romanos capítulo 8. Mas ustedes ya no viven según la carne, sino que ahora viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no le pertenece a Él. Pero si Cristo vive en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivimos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne,
escuche esto, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14 y último. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis amados, teniendo como fundamento o como principio de lo que hoy deseamos desarrollar en base a este mensaje, necesitamos saber que es imposible. Es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos o desarrollamos la temática de la vida cristiana, por lo general lo asociamos al rol de actividad que tenemos los cristianos de asistir a la iglesia, de convivir en la iglesia, de fraternizar en la iglesia, el hecho de la comunión que tenemos los hermanos en la fe. Todas estas actividades, todas estas acciones, saben, en parte tienen que ver con nuestra fe, con el desarrollo de nuestro cristianismo dentro de la iglesia, la armonía con los hermanos en la iglesia, la comunión y la fraternidad unos con otros. Pero lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, lo que tiene que ver con el desarrollo del caminar y en lo particular cada uno de vosotros, en el hecho de incorporar e involucrar el hecho de vivir de cómo, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que ver que es necesario que la incorporación de la ayuda del Espíritu Santo es esencial para desarrollar una vida cristiana efectiva. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es esencial la ayuda del Espíritu Santo en el desarrollo de la vida cristiana para el buen caminar conforme a la fe? ¿Por qué es imposible que podamos desarrollar una vida cristiana? Y para ello tenemos la necesidad de incorporar la ayuda del Espíritu Santo. Porque mismo Pablo, escuchen esto, porque mismo Pablo dijo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque el que se ocupa de la carne va a morir. Porque los deseos de la carne son enemigos de Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, entonces viviréis para Dios. Todos estos aspectos son relevantes e importantes para el hecho de que nosotros tenemos que permitir que la obra del Espíritu Santo se involucre en el desarrollo de nuestra vida y de nuestra fe como cristianos. El cristiano, escuche esto, el cristiano no solo es cristiano en la iglesia. El creyente no solo es creyente en la iglesia. El Hijo de Dios no solamente es Hijo de Dios en el templo. El Hijo de Dios no solamente es Hijo de Dios cuando está en la familia de la fe. Muchas veces y constantemente hemos caído en el gravísimo error de comportarnos, de asociar la vida cristiana, de implementar principios cristianos, de desarrollar una fe cristiana cuando estamos en la iglesia. Y esto no es así. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hombre que vive conforme a la fe, no solamente en la iglesia.
soy cristiano en el trabajo, soy creyente en la iglesia, soy creyente en la escuela, soy creyente con mi familia, soy un hijo de Dios cuando voy en el bus, cuando estoy en el súper, cuando voy a un restaurante. En todas y cada una de estas áreas, yo necesito saber que soy creyente. Y quien da soporte, quien da sustento, quien da poder, quien da ayuda para desarrollar esa vida es el Espíritu Santo. La relación que yo tengo con mi esposo, tiene que estar el Espíritu Santo. La relación que tengo con mis hijos, tiene que estar el Espíritu Santo. La relación que tengo en la escuela con mis compañeros, la relación que tengo con mis compañeros de trabajo, la relación que tengo en la oficina, la relación que tengo donde esté, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Mis amados, cuán importante y cuán relevante es el hecho que nosotros involucremos la obra del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Ahora, según en lo que hemos leído en Romanos capítulo 8, del capítulo 8, del versículo 4, el versículo 14, ¿por qué es imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿O por qué no podemos vivir o desarrollar la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo? Porque Pablo dijo en Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque el que se ocupa de la carne va a morir. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís según la carne vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne vas a vivir. Todos estos aspectos nos recuerdan y nos recalcan cuán importante es el hecho de involucrar la vida del cristiano, la obra del Espíritu Santo. Mis amados, cuando yo determinamos nacer de nuevo y entregamos nuestra vida al Señor, Dios envió su Espíritu. No todos los seres humanos que viven en este mundo tienen el privilegio de que el Espíritu Santo more en ellos. No todos. Solo aquellos, como dijo Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, a ellos les dio el derecho, el privilegio, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y no son engendrados conforme a voluntad de hombre, sino conforme a la voluntad de Dios por su Espíritu. Entonces, vivir en el Espíritu es una clara expresión de que el gobierno de Dios, de que la divinidad de Dios vuelve a gobernar nuestra vida y nos ha plasmado en su palabra el hecho de tomarla a ella para que vivamos conforme a su voluntad. Mis amados, todos los cristianos, todo creyente tiene que tener presente que en su vida cristiana, quien lo va a impulsar, quien lo va a motivar, quien lo va a mover a vivir a la manera de Dios, es el Espíritu Santo.
Escuche esto. Vuelvo a repetírselo. Todo cristiano, todo creyente debe tener presente que su vida como cristiana tiene el impulso, la motivación y el mover para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios solo por obra del Espíritu Santo. No se puede, mis amados. No se puede, no lograremos vivir la vida efectiva, dinámica y práctica en la fe cristiana. No se puede sin la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8. De hecho, versículos anteriores en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Manténganse juntos. Sigan orando. Esperen la promesa del Padre, la cual yo os enviaré. Y en Hechos 1:8 Jesús dijo: van a recibir poder. Eso lo dijo Jesús. Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos. Dicen que la palabra testigos tiene que ver con mártir. Y me serán mártir, testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, cuán importante es el hecho de que sepamos de que la vida cristiana nunca será posible efectivamente si yo no tengo la ayuda del Espíritu Santo. Porque pueden existir un montón de cosas que pueden desviarme de mi fe, que pueden sacarme del camino. Hoy vivimos una época, un tiempo donde el mundo es como una aspiradora que se está llevando a muchos a vivir una vida sin la obra del Espíritu Santo. Mis amados, todo cristiano debe saber, debe tener presente que su vida en la fe como hijo de Dios, quien lo impulsa, quien lo motiva, quien lo mueve a vivir a la manera de Dios es el Espíritu Santo. No se puede vivir. ¿Por qué creen que Jesús dijo a sus discípulos: esperen la promesa de mi Padre? Porque Jesús sabía que ellos no podían desarrollar el ministerio de la propagación del Evangelio sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora mire, en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14, dice la Escritura: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabían ustedes que en Lucas, en el Evangelio de Mateo, se habla que Jesús fue tentado por el diablo? Y después de haber soportado la tentación en el desierto, Jesús volvió en el Espíritu para iniciar su ministerio. Si para Jesús, escuche esto, si para Jesús era necesaria la ayuda, el poder, el soporte del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio,
cuánto más para usted y para mí es necesario la intervención, el soporte y la ayuda del Espíritu para desarrollar la vida cristiana. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos. Estamos descalificados para desarrollar la vida cristiana, porque solo el poder y la divinidad del Espíritu Santo que mora en nosotros, cual desde el día en que nacimos de nuevo, Dios lo envió para hacer morada en nuestro corazón y darnos el poder para desarrollarlo. Sin Él no se puede. Mis amados, nadie quien se diga ser discípulo, quien se diga ser cristiano, quien se diga ser hijo de Dios y subestime o menoscabe la presencia del Espíritu de Dios, va a lograr una vida cristiana eficaz. No se puede. Habrá mucha, ¿cómo decirlo? Habrá mucha faramaya, habrá mucha palabra, mucha articulación de cosas, pero no se puede. No se puede. No se puede ser un discípulo verdadero sin la ayuda del Espíritu. No se puede. No se puede ser un verdadero cristiano sin la ayuda del Espíritu. No se puede ser un reflejo de ser hijo de Dios sin la ayuda del Espíritu. Si subestimamos, si menoscabamos su presencia, su poder, su guianza, su discernimiento, no se puede ser un hijo verdadero de Dios. Y no estoy hablando algo que pudiera confundir o menoscabar el tiempo o el desarrollo de su vida cristiana. Le estoy hablando lo que es concerniente a la Biblia. Por eso es que yo le mencionaba ahorita que Pablo decía la necesidad de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Porque los que piensan en la carne viven conforme a la carne. Porque el que se ocupa de la carne va a morir. Porque los deseos de la carne son enemigos contra Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís según la carne vas a morir. Mire cuán importante es el hecho, la ayuda, el soporte del Espíritu Santo en nosotros. Miren, Pablo habló un mensaje a la iglesia que estaba en Galacia. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, mire lo que dice Pablo. Ahora, siempre tengamos presente el sentido de por qué se dijo ese mensaje, el sentido de saber cuál es el origen de ese mensaje, cuál fue el contexto de ese mensaje, cuál Pablo quería que corrigiese la iglesia a la cual mandaba este mensaje. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. El término andad tiene que ver con caminar. Andad y caminar son sinónimos. Pablo dice, caminen en el Espíritu y no vuelvan a satisfacer sus deseos carnales, porque el deseo carnal es contrario al deseo del Espíritu, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis hacer. Pero si sois guiados, pero si sois encaminados por el Espíritu, viviréis para Dios. Amados, cuán importante es el hecho de que desarrollemos
una vida que sustente, que ayude, que fortalezca nuestra vida. Mi carne, su carne no quiere agradar a Dios. Algunos, pastor o hermano, soy cristiano. Aún siendo cristianos, mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Mi carne quiere hacer los deseos contrarios a Dios. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pablo dijo, ¿Quién me puede librar de este cuerpo corrupto? ¿Quién me puede sacar? Pablo estaba hablando en el espíritu, pero su espíritu, al igual que el tuyo y el mío, vive en un cuerpo que tiene la inclinación a hacer lo malo. Todos hemos heredado la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, decía Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es esa parte de mi vida carnal que sigue pecando, pero en la justicia de Dios se revela a Dios por fe y para fe. De hecho, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El término para los que están en Cristo tiene que ver los que se han quedado con Cristo. Ya no tienen condenación, pero aún mi carne, tu carne, está inclinada a lo malo. Por eso es que Dios envió su Espíritu para ayudarnos y nos da poder y someter la carne. Por eso es que Pablo decía en Gálatas 5:16 y 17, digo pues, caminen conforme al Espíritu y ya no satisfagan sus deseos carnales, porque el deseo que es carnal es contrario al del Espíritu y el del Espíritu es contrario al de la carne. Se oponen estos entre sí para que no hagáis lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, Dios, cuando tú y yo dejamos que su Espíritu nos guíe, cuando tú y yo dejamos que su Espíritu vaya al frente, la carne se somete. La carne vive sometida. Porque Dios nos ha dado un poder por encima de los deseos carnales. Porque Dios nos ha dado un poder encima de mis emociones, sentimientos que me llevan a ir en contra de la voluntad de Dios. Es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si tú naciste de nuevo, si yo nací de nuevo, debo entender que tengo la necesidad de clamar, de humillarme, de doblegar mi rodilla todos los días y decirle al Señor: cuánta necesidad tengo de ti, de tu Espíritu. Mi carne quiere ir en contra de tu voluntad. Mi carne no quiere someterse, pero me has dado tu Espíritu para vivir conforme a tu voluntad. Y sobre esa primicia o principio tengo que vivir. Vivimos un mundo, vivimos plagados de seducción. Vivimos sometidos constantemente a ataques de tentaciones y deseos contrarios, pero Dios es Dios, siempre tiene el poder para hacer que sus hijos vivan conforme a su voluntad, mediante el poder de su Espíritu dado a sus hijos. Mis amados, algunos podrán decir: es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo cargo mi Biblia. Amados, la vida cristiana es más que cargar una Biblia.
La vida cristiana es más que ir a la iglesia. La vida cristiana es más decir que tengo un rótulo, que asisto a tal o cual iglesia. No, la vida cristiana es vivir para Cristo. Es vivir para Cristo. Es vivir para Él. Y saben, que más que nunca, usted y yo necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu. Porque yo puedo tener establecido ya un estilo o una forma de vida creyendo que agrado a Dios, pero si hay algo que no ha sido sometido bajo el dominio del Espíritu, la Escritura dice un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay algo ahí, hay quienes viven una vida secreta, hay quienes tienen una parte de su corazón que no ha sido entregada. Cuando dejamos crecer a algo en nuestra vida que no está dentro de la voluntad de Dios, eso nos va a dañar. Entonces, es necesario que sepamos que nadie puede vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, quien piense o quien crea que la vida cristiana se puede desarrollar sin la ayuda perfecta del Espíritu Santo, caerá en un estado de conformismo, de inestabilidad en su caminar. Será una persona de constante reflexión en el hecho de decir por qué no he madurado o he crecido, por qué he retrocedido y por qué no he crecido espiritualmente. Mis amados, usted y yo necesitamos saber que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Mire, aterrizando un poquito lo que le acabo de mencionar, hay conflictos a veces en mi mente, hay conflictos en mi corazón. Hay conflictos en los que mi sentido de percepción me dicen, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿O qué tiene de malo que yo vaya a tal lugar? ¿O qué tiene de malo que yo tome la postura? A ver, es que no se trata de qué tiene que ver lo que yo diga. Es ahí ese principio de saber que cuando yo no puedo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entonces a lo malo yo le voy a decir no tiene nada de malo, y a lo que es bueno puedo decir pues está igual. No es así. El Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros, Él es el que mejor nos da la capacidad de entender qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo íntegro, qué es lo puro en lo cual yo tengo que vivir. Por eso es que hoy vemos una infinidad de personas que están más apegadas a vivir a su manera que a la manera de Dios. Y vivir fuera de la manera de Dios va a traer un caos a esa vida. Y esa vida será como un obstáculo y una barrera para otros. Mis amados, recordemos que quien nos transmite la vida de Dios, quien nos hace aptos para mantenernos en esa vida de Dios, esa vida espiritual,
Esa vida que Dios ha determinado que nosotros desarrollemos es el Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo. No se puede vivir la vida cristiana si yo desestimo la ayuda del Espíritu Santo. Y nos debe quedar claro eso. Tenemos que recordar quién transmite la vida de Dios al cristiano. Dios a través de su Espíritu. Dios a través de su Espíritu. Eso nos debe quedar claro. En esa conexión, en esa interlocución, en esa interacción o como lo llamemos, el Espíritu Santo revela justicia, el Espíritu Santo revela integridad, el Espíritu Santo revela santidad, el Espíritu Santo revela dirección, el Espíritu Santo revela sabiduría, el Espíritu Santo revela discernimiento, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace todo. Él lo hace todo. Porque la vida que estamos viviendo es espiritual. Y el Espíritu Santo nos lleva a entender el reino de Dios en este tiempo. Porque no vivimos para este mundo. El apóstol Juan lo dijo. Porque el que piensa en el mundo, porque el que piensa en las vanidades del mundo, no proviene de Dios, sino de este mundo. Y este mundo pasa, pero el que guarda mi palabra permanece para siempre. Entonces, amados, recordemos que quien nos transmite la vida de Dios. Ahora, ¿qué podemos entender o captar con este principio? La vida de Dios. La vida de Dios no tiene que ver otra cosa más que vivir dentro del reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Mis amados, vuelvo a repetirle que la única manera de vivir la vida cristiana es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Estoy casi ya por terminar. Pero solo cuando yo active o permita que el Espíritu Santo sea el que gobierne. Miren, espero que no se sienta mal. Pero quiero decirle algo. Solo cuando activamos o permitimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne y controle nuestra vida, podremos vivir. Podemos vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir, escuche, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién es el que hace morir las obras de la carne? No eres tú ni soy yo, es el Espíritu. Usted ha leído lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas los frutos del Espíritu, escuche eso, son los frutos del Espíritu. Tú y yo no podemos producir frutos espirituales. Es el Espíritu quien nos ayuda a producir frutos espirituales. Mas los frutos del Espíritu son gozo, paz, bondad, etcétera, etcétera. Ahora escucha esto.
Solo cuando activamos y permitimos que el gobierno del Espíritu controle es cuando los frutos del Espíritu van a sobresalir. Cuando me gobierna la carne, ¿cuáles son los frutos que van a prevalecer? Mismo Pablo lo dijo, Gálatas 5, los versículos a partir del 27, porque los frutos de la carne son pleitos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, 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 etcétera. Pero escucha esto. Escucha esto. Si yo activo el gobierno, si yo permito que el gobierno del Espíritu esté sobre mi vida, solo sus frutos serán más visibles que los frutos de mi carne. Miren, ¿cuántos conflictos hay dentro de las iglesias? Que porque esto, que porque lo otro. Eso no viene de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Saben que cuando Cristo resucitó de los muertos, fue vivificado por el poder del Espíritu? Si el Espíritu de Dios tuvo el poder para vivificar el cuerpo de Cristo, ¿usted cree que no puede hacer eso con nosotros? Vivificar este cuerpo mortal y que nuestra vida espiritual sea para Dios. Gracias, ingeniero Jesús Obregón, Dios lo bendiga. Gracias por su apoyo y la verdad. Bendecimos su vida, ingeniero. Mis amados, aquí quiero terminar. El vivir en el Espíritu es una clara expresión. El vivir en el Espíritu es una clara expresión de que el Espíritu Santo predomina y abunda más en mí. Esto es garantía que la vida cristiana o la vida del creyente tendrá estos 5 conceptos. Escuche esto: cuando el Espíritu predomina y abunda más en el sentido de vivir para Él, habrá 5 aspectos importantes. Mi vida será agradable. Y cuando hablo de una vida agradable, es por la comunión que tengo con Él. Mi vida será creciente por el hecho de que estoy avanzando en el conocimiento de Dios. Mi vida será transformada por el hecho de la diferencia de vivir conforme a la manera de Dios. Mi vida será santa porque soy exclusivo, escuche, exclusivo para que Dios sea glorificado en mi vida en medio de un mundo que necesita conocer la luz. Y mi vida será con unción. Recibiréis poder. Recibiréis poder, unción. Aquel que ha nacido de nuevo tiene la unción del Santo, tiene la unción del Dios Todopoderoso en la persona de Cristo. Así es que, mis amados, vivir en el Espíritu es una clara expresión de que el Espíritu Santo predomina y abunda más en nosotros, y esto es una garantía de que la vida cristiana o la vida del creyente será agradable, será creciente, transformada, será santa y con una unción poderosa de parte de Dios. Mis amados, entendamos esto. Solo con la ayuda de Dios y de su Espíritu podemos vivir.
la vida que Dios quiere que vivamos. Vivimos un tiempo, una época, la iglesia postmoderna necesita voltear a la iglesia del primer siglo. La iglesia actual necesita volver a las sendas antiguas. Necesitamos. Hoy no somos perseguidos. ¿Saben que la iglesia del primer siglo creció y se extendió más cuando era oprimida? ¿Por qué las iglesias hoy no crecen? Ahora, no hablo de una iglesia que crezca en membresía, que crezca en el conocimiento de Dios. Puede haber iglesias grandísimas. Hoy estamos más involucrados con actividades, con proyectos, con campañas y un montón de cosas. Eso no es crecer. Crecer es ser un remanente fiel que honre a Dios donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Hoy hay muchas actividades, hoy hay muchos proyectos, hoy hay muchas luces, hoy hay mucho de todo. Hoy necesitamos gente que viva bajo el poder y la dirección y el mover del Santo Espíritu. Padre, te doy gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Agradezco, Señor, este tiempo. Sea tu nombre exaltado y glorificado. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza y el reconocimiento. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pues Dios nos bendiga. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.